Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. El día de hoy quiero compartir un tema muy interesante y que creo que también es pertinente para este tiempo. Lo he titulado Cara a cara contra la ansiedad. Para ello vamos a fundamentarnos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es hermosa, es bella, y esta nos muestra lo que está en la mente de Dios. Nos muestra el pensamiento del Señor sobre determinado tema. Así que vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Cuando leo echando toda su ansiedad sobre Él, lo que me dice es que la palabra de Dios no niega que en algún momento la ansiedad podría venir a nuestras vidas a visitarnos y querernos dañar. Y esto que podría venir a nuestras vidas es porque somos seres humanos. Estamos expuestos a peligros, a amenazas y a malas noticias. Y estas pueden ser en algún momento los detonantes para que la ansiedad nos pueda afectar negativamente. En este versículo también vamos a ver tres puntos que son muy relevantes. El primero, la ansiedad vendrá a visitarnos. Segundo, vamos a aprender cómo contrarrestar la ansiedad. Y tercero, vamos a conocer el propósito horrible que la ansiedad tiene contra nosotros. Para ver el primer punto, la ansiedad vendrá a visitarnos, vamos a recordar un poco lo que nos han dicho algunas personas que han padecido de ansiedad. Estas personas dicen que su ritmo cardíaco se acelera, que les da taquicardia. A otros les da sequedad de boca, por ejemplo. A otros les da exceso de saliva espesa. En algunos casos la presión arterial se sube o se baja. En algunos casos hay mareos, sudoración, insomnio, etc. Una de las cosas importantes que hay que decir sobre esto es que las personas cuando están bajo la ansiedad creen que alguno de estos padecimientos son síntomas de que hay algo muy grave en alguno de sus sistemas. Entonces tendríamos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué la persona que está bajo ansiedad cree que hay algo muy grave y trágico en eso que le está pasando? Yo creo que tenemos que conocer que la ansiedad crea diferentes escenarios. Vamos a ver el primero. La ansiedad, por ejemplo, nos hace crear alertas que no deberían de existir. Por ejemplo, hay personas que se ponen un poco mal de salud en casa, tal vez solo necesiten descansar un par de pastillas, digámoslo así. Pero de repente ellos están creando alertas bajo la influencia de su ansiedad y ya se imaginan, ya temen que venga una ambulancia, se los lleve al hospital, se pongan muy graves en el hospital y de repente mueran. La ansiedad nos hace crear alertas que no deberían de existir. Otro escenario es que la ansiedad nos hace poner una sobreatención a algo en particular y entonces viene a crear síntomas psicológicos, fisiológicos y conductuales. Cosas que en algún momento son comunes, ahora las vemos gigantemente exageradas. En algún momento he comentado de una experiencia en mi salud que tuve hace varios años. Me aparecieron pequeños paños blancos en mis brazos, en mi pecho y en mi espalda. Cuando le daba el sol se ponían rojos. Y en algún momento me preocupó tanto que pensé que tenía cáncer de piel. Me ponía ansioso casi todo el tiempo y me daba vergüenza padecer de eso. Pero un día, leyendo la palabra, orando, sentí que le estaba poniendo una sobreatención, como estamos aprendiendo hoy, a este asunto. Lo platiqué con mi esposa y luego de haberme tratado por años, aplicado cremas y que no funcionaban, dije, no le voy a poner más atención a esto, voy a creerle al Señor. Y fíjense que con el tiempo eso comenzó a desaparecer. Hasta el día de hoy no padezco de esos paños blancos que me tenían muy ansioso. Es posible que la ansiedad creaba alertas que no deberían de existir y entonces eso hacía que aumentara más en mi cuerpo este padecimiento. Aprendí que la ansiedad puede hacer que yo le ponga una sobreatención a algo que tal vez debe ser tratado de manera simple. ¿Qué estaba haciendo yo al pensar
de que esto podría ser un cáncer de piel. Bajo la influencia de la ansiedad es posible que yo me estaba anticipando negativamente al futuro. Y esto es lo que ocurre con muchas personas. Ellos están pensando con fatalidad y que les vendrá una desgracia. Es como que la mente es enajenada y entonces es como envenenada y empezamos a tener pensamientos pecaminosos. Pensamos al revés, ya no tenemos fe en Dios, sino que tememos. Y entonces estamos viviendo el mañana de manera negativa. Qué bien las palabras de Jesús porque en este momento caben en este tema que estamos compartiendo. Jesús dijo en Mateo 6:34, no se afanen por el día de mañana. Él lo que estaba diciendo ahí es, no se pongan ansiosos por el día de mañana. Es como que Él nos estaba diciendo, la ansiedad va a venir, así que tienen que aprender a detectarla para que la puedan contrarrestar. La ansiedad es tremenda en aquellas personas que la están padeciendo. Si vemos algunos de estos escenarios en algunas personas, pues ya sabemos que la ansiedad los ha visitado y que tal vez se ha quedado como un huésped permanente y los está afectando, los está dañando. Aquí es importante entonces hacer una aclaración. Todos nuestros sistemas, todos los sistemas en que se compone nuestro organismo, muchas veces son receptivos a la ansiedad y a su descontrol, pero no. Dios nos dio esos sistemas para que solo fueran receptivos del cuidado y del reposo de Dios. Escuche bien eso, porque eso nos va a llevar a estar en un estado de alerta espiritual para no ser afectados negativamente. ¿Se acuerda que en la escuela nos enseñaron cuáles son esos sistemas en nuestro organismo? Le menciono algunos. El sistema nervioso, circulatorio, endocrino, linfático, respiratorio, integumentario y todos los demás sistemas. Esos sistemas que muchas veces no le prestamos tanta atención, pero son los que en algún momento reciben la repercusión de la ansiedad, solo fueron dados a nuestras vidas para ser receptivos del cuidado y del reposo de Dios. Nunca nos fueron dados esos sistemas para que fueran receptivos a la ansiedad. Escuche bien eso porque es muy importante que hoy lo aclaremos para nuestras vidas. Ahora, vamos a ver el punto número 2. ¿Cómo contrarrestar esa ansiedad que podría venir a visitarnos? Y vamos a leer 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda su ansiedad sobre Él. Mire que usé la palabra contrarrestar, porque eso es lo que vamos a aprender. Cómo contrarrestar la ansiedad según la palabra de Dios. Contrarrestar significa anular el efecto o la influencia de algo, en este caso, la ansiedad. Vamos a aprender cómo anular el efecto de la ansiedad en nuestras vidas. Este versículo de 1 de Pedro 5:7 inicia con esa palabra, echando. Echando, escuche bien, es una acción continua contra la ansiedad. No está diciendo que tengamos una acción continua de receptividad a la ansiedad, no. Dice que es una acción continua contra la ansiedad. Lo que nos está diciendo esto en palabras más simples es lo siguiente. Cuando la ansiedad venga a tu vida, échala inmediatamente de ti y échala sobre Él. Es decir, apenas viene, recházala inmediatamente y échala sobre el Señor. Esa es la forma en que la palabra de Dios nos enseña cómo debemos anular el efecto de la ansiedad en nosotros. Cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que la palabra de Dios no nos autoriza a incubar, en un sentido figurado, no nos autoriza a darle calor, a darle abrigo a la ansiedad para que ésta se reproduzca y nos dañen. No nos autoriza a ser buenos hospedadores de la ansiedad. Creo que más bien la palabra de Dios nos ordena a ser malos hospedadores de la ansiedad. Esto es muy importante para que podamos rechazarla. Ahora, esta palabra echando también significa despedir. ¿Qué es despedir? En primer lugar, despedir es decir adiós, es decir, adiós
a una persona de la que uno se está separando. Bueno, eso es lo que está diciéndonos la palabra de Dios, que le digamos adiós a la ansiedad, que rechacemos tener una relación con ella. Ella quiere tener una relación afectiva con nosotros para dañarnos, pero nosotros no tenemos por qué tener una relación con ansiedad. La Biblia nos dice, díganle adiós a la ansiedad. También despedir es hacer que una persona deje de tener su empleo. Mire qué interesante. Esto nos ayuda a comprender cómo es que debemos contrarrestar la ansiedad. La ansiedad tiene empleo en nosotros porque nosotros le hemos dado empleo. Ella tiene trabajo en nuestra mente y en nuestros sistemas porque nosotros mismos la hemos contratado. La Biblia nos está diciendo, despide a la ansiedad. Quítale el trabajo en tu vida a la ansiedad. Tú eres el que decide eso. Y esto es muy importante para nosotros cuando lo escuchamos desde la palabra del Señor. Miren qué interesante que dice el versículo, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Dice que debemos echar nuestra ansiedad sobre personas? No. Dice que la ansiedad se echa sobre Él, sobre Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? ¿Por qué solo sobre Dios debemos echar nuestra ansiedad? Bueno, le respondo así. ¿Se acuerda que al principio dije que la ansiedad podría venir a visitarnos y dañarnos porque somos seres humanos y estamos expuestos a malas noticias, ¿verdad? Estamos expuestos a amenazas y peligros porque somos seres humanos. Pero Dios es Dios y Él es el único que puede bregar o destruir la ansiedad. Dios no duerme, Dios no come, Dios no bebe, Dios no tiene amenazas en el cielo, porque Él es Dios. Así que Dios es el único que puede bregar o destruir la ansiedad. Muy bien, ahora vamos a conocer el propósito horrible que la ansiedad tiene contra nosotros. Para ello vamos a volver a leer nuestro versículo base, primera de Pedro 5:7. Dice así, echando toda su ansiedad sobre Él, y un énfasis en esto, porque Él tiene cuidado de ustedes. Mire qué interesante. Quiero poner ahora en pantalla para leerlo con ustedes y expresarlo de manera figurativa para que podamos comprender el propósito horrible que la ansiedad tiene contra nosotros. Y lo vamos a leer juntos. Dice ahí, la ansiedad visita su vida, imagínese eso. Usted le da la bienvenida y le dice pase adelante. Entonces ella entrará y entonces traerá descontrol a alguno de sus sistemas. Una vez que esté dañándolo, le dirá desde adentro, estás mal, ¿te fijas? Dios ya no cuida de ti. La ansiedad tiene este propósito malvado. Escuche esto. Hacerle sentir, hacerle ver y que usted se convenza de que Dios ya no cuida de usted. Por eso es que este versículo que he estado leyendo es un contraste bien interesante. La primera parte decía, echando toda su ansiedad sobre Él. Lo que está diciendo en palabras simples, hablen con Dios sobre lo que están sintiendo. Hablen con Dios sobre eso que se llama ansiedad. Hablen con Dios sobre eso que les habla mal de Él. Eso que les está diciendo de que Dios ya no cuida de sus vidas. Por ejemplo, hay personas que dicen que sienten asfixia, que sienten que se ahogan. Dios dice en su palabra, hablen conmigo sobre eso. Podemos hablar con Dios, que no nos dé pena hablar con Dios. Decirle, Padre, siento que me ahogo, creo que me voy a morir. Te entrego esta ansiedad en tus manos. Sé que tú cuidas de mi vida. Gracias porque mis sistemas funcionan en paz, funcionan para ti. Gracias, Señor. Eso es lo que el Padre nos está diciendo. Escuche bien esto, la ansiedad es mala por muchas razones, pero es mala básicamente porque pone en duda el cuidado de Dios sobre sus hijos. Por eso es que el apóstol Pedro hace un cierre de remate extraordinario. Él dice, porque Él tiene cuidado de ustedes.
Esa palabra tiene cuidado, escuche bien esto, significa Dios se ocupa de ustedes. Dentro de unas horas Dios dice, yo me ocupo de ustedes. Pasa mañana y dice, Dios se ocupa de ustedes cada momento en tiempo presente. Pero también esa palabra tiene cuidado, significa está pendiente de lo necesario en ustedes. ¿No le da gozo saber de que Dios está pendiente de todo lo necesario en nuestras vidas? Dios está pendiente de nosotros. Este versículo creo que nos está diciendo, hablen con Él de esto que ustedes llaman ansiedad y que los está afectando mentalmente y físicamente. Y en vez de estarse desconvenciendo, digámoslo así, del cuidado de Dios, convénzanse más de que Dios cuida de ustedes permanentemente. Dios les ama. Quiero que para terminar esta primera parte podamos leer Primera de Pedro 5:7 en dos versiones y podamos conocer el corazón de Dios, pero también podamos ver cómo la ansiedad podría trabajar en nuestras mentes. Vamos a leerlo en primer lugar en A Dios habla hoy. Miren lo que dicen. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él sí se interesa de ustedes. Dios nos está pidiendo que todas nuestras preocupaciones se las demos solo a Él. Él se va a hacer cargo. Él está interesado en nosotros. Mientras Dios dice eso en su palabra, la ansiedad que dice, Dios ya no se interesa en ti. Mira cómo estás enfermo, estás en un hospital, estás sintiendo esto y lo otro. Preocúpate, no duermas, ponte ansioso. Eso es lo que dice la ansiedad. Ahora quiero leerlo en la versión Felix. Escuchen esto. Pueden arrojar todo el peso de sus ansiedades sobre Él, porque usted es su preocupación personal. Mire qué interesante cómo lo dice esta versión. Dice ahí, pueden arrojar todo el peso de sus ansiedades sobre Él. Estoy de acuerdo en cómo se expresa porque muchas personas dicen que cuando están bajo la influencia de la ansiedad hay un peso, es desgastante, les cuesta vivir en su diario vivir. Así que Dios, en esta versión, nos dice que podemos arrojar todo el peso de nuestras ansiedades sobre Él. Él puede soportar ese peso, Él puede destruir ese peso. Y la razón del por qué nos está pidiendo de que arrojemos todo el peso de nuestras ansiedades sobre Él es porque para Él nosotros somos su preocupación personal. Dios se está ocupando de nosotros en cada segundo de nuestra vida. Mientras tanto, Dios nos dice eso y nos trata de convencer de eso, la ansiedad nos está diciendo, Dios ya te olvidó. Dios, ¿qué se va a estar acordando de ti? Dios está ocupado atendiendo a todos sus hijos en el mundo. Mire qué fuerte es esto. La ansiedad lo que quiere hacer es distraernos de Dios, ponernos dudas hacia Dios. Entonces nos está diciendo, Dios te dejó, déjalo tú a Él. Pero este es un momento importante donde estamos aprendiendo que en vez de desconvencernos del amor y del cuidado que Dios tiene para con nosotros, nos vamos a convencer más de ese amor y de ese cuidado que Él nos está expresando a través de su palabra. Una muestra del amor incondicional que Dios tiene por nosotros es visto en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice ahí, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Esa palabra no se turbe que Jesús mencionó viene del griego tarazó. Escuche bien esto. ¿Qué significa agitar? Agitar es alterar a una persona provocándole nerviosismo o inquietud. Y alterar significa cambiar su esencia, perturbarla, trastornarla. ¿No es cierto que eso es lo que hace la ansiedad en nuestras vidas? Jesús estaba diciendo, no se dejen agitar. Agitar tiene varias connotaciones. La primera de ellas, poner en movimiento de un lado a otro.
Eso es lo que hace la ansiedad, nos agita, nos pone en movimiento de un lado a otro, es desgastante. Hay muchas personas que tal vez físicamente se sientan en el mueble, pero en sus mentes están de un lado a otro. Están pensando en que algo grave viene, en que algo se va a poner muy mal más adelante. Incluso cuando van a la cama en la noche y pretenden dormir, les da insomnio. El cuerpo aparentemente está calmado, pero sus mentes están despiertas. Entonces, ¿qué pasa? Han sido agitados, han caído bajo el ataque de descontrol de la ansiedad. Han sido agitados, han sido puestos en movimiento de un lado a otro. Otro significado de la palabra agitar es sin tranquilidad en sus sistemas. Recuerda que al principio hablábamos que Dios nos dio, cada uno de los sistemas en nuestro organismo nos lo dio para que fueran receptivos del cuidado y del reposo de Él, pero nunca para que sufrieran de intranquilidad. Jesús también nos está diciendo, no vayan a permitir que la intranquilidad venga a sus sistemas. Agitar también significa provocar una conmoción interna. Eso es una alteración violenta. Sacudir el ánimo de una persona. La ansiedad, eso es lo que hace. Sacude el ánimo de la persona. De repente la persona ansiosa, como está en una demasiada preocupación, está con demasiado miedo, demasiado alerta, esta persona sufre de una conmoción interna. Está sufriendo porque está pensando negativamente en el mañana. Agitar también significa quitar la calma de la mente. Miren qué importante es esto, porque la mente debe estar en paz, según palabras de Jesús. Cuando nosotros permitimos que la ansiedad nos quite la calma de la mente, vamos a vivir intranquilos, vamos a sufrir de inquietud y lo que va a haber en nuestras mentes va a ser mucho ruido. ¿Cuál es ese ruido? Ese temor, ese negativismo, esa fatalidad y ese pensamiento de desgracia va a permanecer ahí, que algo malo viene, me voy a poner peor de lo que estoy. La mente va a sufrir mucho cuando no tiene calma. Y el último significado de la palabra agitar me parece muy interesante. Agitar significa poner en marcha lo que debe permanecer quieto. Recordaba un poco lo que nos han comentado personas que han estado bajo la influencia de la ansiedad, cómo su ritmo cardíaco se acelera. Leía que el ritmo cardíaco de una persona sin ansiedad es de 60 y 100 palpitaciones por minuto. Pero cuando a una persona le da taquicardia bajo el efecto de la ansiedad, hay más de 100 latidos por minuto. Es decir, se pone en marcha lo que debe permanecer quieto. Por ejemplo, cuando a la persona se le sube o se le baja la presión arterial debido a la ansiedad, sufre mucho. ¿Por qué? Porque esa presión arterial debe permanecer quieta en 120-80, pero es puesta en marcha por la ansiedad. Entonces se sube o se baja. Y también del tiempo de dormir, muchas personas que sufren de insomnio. Ese es el momento en la noche para dormir, para estar quietos, pero la ansiedad los pone en marcha. Y también el tiempo de comer. Muchas personas que sufren de ansiedad cuentan de que aunque desayunan bien, al rato tienen la necesidad de comer, no se sacian. ¿Por qué? Porque también el tiempo de comer ha sido alterado. Se pone en marcha lo que debe permanecer quieto. Ahora, Jesús en este mismo versículo, él dijo, no se turbe su corazón. Y es importante aclarar que no solo se refería al órgano mismo, al corazón, no, se refería a algo más. Él estaba tratando de decirnos, no pongan en movimiento de un lado a otro, no permitan la intranquilidad, no quiten la calma de su parte interna, no permitan que la intranquilidad llegue
a su vida interior. Y eso es lo que nosotros debemos estar alertas, debemos estar vigilantes, que en nuestra vida interior nunca pierda la calma nuestra mente, que la ansiedad no tenga ningún poder sobre nosotros. Ahora, si vamos al principio del versículo, Juan 14:27, vamos a leer que ahí Jesucristo nos dijo: la paz les dejo. Ese es un regalo soberano que solo Dios puede dar, no el hombre, solo Dios. Y él aclaró: mi paz les doy. Esa palabra paz que Jesús dice que nos dio viene del griego eirene, que aunque no se pronuncia así, pero que se grabe en nuestra mente. Eirene significa unir en un todo. Eso es la paz de Cristo, unir en un todo. Segunda connotación de Irene es que todas las partes esenciales se unan. Y quisiera explicar esto un poco más para que podamos comprenderlo en la magnitud tal vez que el Señor desea. Por ejemplo, Irene significa unir en un todo. Esa es la obra poderosa que produce la paz de Cristo en nosotros. Pero mientras la ansiedad hace lo contrario. La ansiedad nos disgrega, la ansiedad nos desintegra, la ansiedad nos separa. Entonces, ¿qué ocurre? Nos hace funcionar de muchas maneras perturbadoras que tal vez nosotros no queremos funcionar así. Miren qué importante es que nosotros podamos entender que la ansiedad nos disgrega, nos desintegra, nos separa, pero la paz de Cristo nos hace vivir unidos en un todo. La segunda connotación de Irene que leímos hace un momento es que todas las partes esenciales se unan. Esto es lo que produce la paz de Cristo en nosotros. Nos hace funcionar en armonía. Nuestra mente en armonía con cada uno de nuestros sistemas. Eso es precioso y eso es de darle gracias a Dios. Ahora, la ansiedad, ¿qué hace o qué provoca en nuestras vidas? Afecta a algunos de nuestros sistemas negativamente. Entonces empiezan a funcionar separados, divididos del resto de los sistemas. Entonces funcionan distinto del todo. Eso es lo que hace la ansiedad. Quiero tratar de explicar un poco más esto. Vamos a ver. Cuando una persona está bajo el control, o mejor dicho, el descontrol de la ansiedad, algunos de los sistemas esenciales son trastornados o perturbados. Ya hemos aprendido eso bastante hoy. Es decir, cuando la ansiedad viene a una persona y toca a algunos de sus sistemas, estos vienen a ser separados, vienen a ser divididos, restados, menguados, y entonces la persona viene a funcionar de manera por menos del diseño que Dios estableció para esa persona. ¿Por qué razón? Porque la ansiedad mengua, la ansiedad resta a esa persona. La persona no puede funcionar en toda esa armonía que el Padre planificó en que debía funcionar. Es como que nuestros sistemas no están gozando de aquello para lo cual fueron diseñados, el cuidado y el reposo de Dios. Vuelvo a repetir, es como que estuvieran separados, afectados, es como que estuvieran fuera de ese cuidado que Dios quiere darles. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y tomamos todo lo que Él nos dio su paz, escuche eso, su paz. Entonces todas las partes separadas, todas las partes dañadas por la ansiedad, se unen en un todo. Y es aquí donde nosotros venimos a gozar de tranquilidad, quietud, que es la paz de Cristo. Yo he comentado que en algún momento, debido a una experiencia en mi salud, de ahogo como de asfixia que tuve, quedé como con una ansiedad de exceso de saliva espesa y por eso lo puse al principio de esta enseñanza como un ejemplo. También sufría de insomnio. Un día leí la palabra en Primera de Pedro 5:7
y empecé a permitir que el Señor me hablara por su Santo Espíritu. Era como Dios explicándome ese verso, que mis sistemas debían recibir el cuidado y el reposo de Él. Como que lo comprendí y en ese momento le pedí perdón al Señor y acepté su cuidado sobre mi vida. Y al día siguiente empecé a experimentar sanidad. Ya a partir de ese día también dormí normal. Ahora duermo normal. El insomnio se fue. Gracias a Dios por eso, porque su palabra es poderosa. Ahora, esta paz que acabo de describir, que nos hace vivir en armonía en cada uno de nuestros sistemas, tuvo un precio altísimo. Y esto es importante que nosotros lo podamos comprender. Y quiero que lo leamos en Isaías 53, 4 y 5, en la Reina Valera de 1960. Dice así, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice ahí, ciertamente, es como que dijese, verdaderamente fue un hecho real. Cristo vino a la tierra, siendo Dios, se hizo hombre, y murió en una cruz por toda la humanidad. Y dice, llevó Él nuestras enfermedades. Esa palabra enfermedades viene del griego kolé. Escuche bien eso, que significa dolores, calamidades, ansiedades. O sea que Cristo llevó sobre Él nuestras ansiedades. Eso que usted siente que se ahoga, se asfixia, que se marea, que le da vuelta el mundo. Todo ese sufrimiento en sus diferentes manifestaciones, dice que Cristo llevó sobre Él todas nuestras ansiedades. La segunda parte dice que sufrió nuestros dolores. Y me gozo mucho porque Cristo hizo una obra completa en esa cruz. La palabra dolores viene del griego makop, que significa angustias, aflicciones, dolor mental. Cristo sufrió nuestros dolores mentales. Estaba leyendo que muchos profesionales de la salud mental catalogan a muchos comportamientos como enfermedades mentales. Entre ellos, la ansiedad, por ejemplo, la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de pánico, déficit de atención e hiperactividad, depresión, trastorno bipolar, etc. Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 400 enfermedades mentales. Mire, dice ahí que Cristo llevó todas las enfermedades mentales que el ser humano pudiera sufrir. Cristo ya las sufrió. O sea que hay esperanza para el ser humano. El versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esa palabra molido viene del griego daka, que significa le hicieron moretones. Cristo tomó nuestro lugar, a Él lo golpearon por nuestras rebeliones, lo golpearon por nuestros pecados, tomó nuestro lugar. Y la última parte del versículo 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El castigo de nuestra paz, por eso le decía al principio, el precio de la paz que Cristo nos dio tuvo un precio altísimo. Y dice que fue sobre Él. Cuando leía sobre Él, me acordé lo que aprendimos al principio, en Primera de Pedro 5:7. Él nos dijo, echen sobre mí su ansiedad. Así nos dijo prácticamente, echen sobre mí su ansiedad. Porque un día yo sufrí sus ansiedades para que ustedes no las sufran hoy. Cristo nos pidió a nosotros que echáramos sobre Él nuestras ansiedades porque Él ya había sufrido o ya sufrió nuestras ansiedades.
y lo que no quiere es que nosotros suframos hoy lo que Él ya sufrió. Cuando creemos esto, es que nosotros, por su llaga, es que nosotros somos curados. Mi esposa me recordaba la posición de Cristo en que estaba en esa cruz. Le provocaba seguramente asfixia, ahogo. Cristo sufrió todas nuestras ansiedades, nuestros ahogos, nuestras asfixias, nuestros insomnios, todo. Cristo lo sufrió para que nosotros hoy no lo estemos sufriendo. Es importante que al tomar todo este plan de redención que fue perfecto en Cristo Jesús, nosotros podamos admirar la obra de Cristo, podamos apreciarla y podamos creer que Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar y que si nosotros hoy por la fe decimos, tomo todo aquello que Cristo me dio cuando murió y resucitó en esa cruz, yo voy a poder vivir en paz, unido en un todo. Ya no tengo por qué estar sufriendo dolores mentales, esos pensamientos negativos, esos pensamientos depresivos, de que es que siento que me voy a morir, que me quiero morir. Ese tormento mental, Cristo ya lo sufrió en esa cruz. Hoy solo nos queda tomar, por eso es importante que nosotros entendamos que si en algún momento estamos sufriendo por la ansiedad, es posible que el sistema de este mundo, la sociedad misma, nos enseñe y nos impulse que hay que pagar para que alguien nos escuche y nos ayude a salir de la ansiedad, nos ayude a luchar contra la ansiedad, pero realmente que ya no tenemos por qué pagarle a nadie. Cristo ya pagó por nosotros. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, ya fue pagado. Ahora lo que tenemos que hacer es tomar solamente, descansar en esa obra y tomar todo lo que Él nos dio, su paz. Cristo bregó ya con la ansiedad hace más de 2000 años. Dios hoy quiere que nosotros podamos entender que la ansiedad debemos echarla sobre Él. Eso nos lleva a retomar nuestra comunión con Él. Yo no puedo echar sobre Dios la ansiedad suya, ni usted puede echar mi ansiedad sobre Él. Cada uno sabe cómo el enemigo, cómo viene la ansiedad, cómo viene el estrés, la depresión. Cada uno debe echar toda su ansiedad sobre Dios y ahí descansar. Quiero invitarle para que en este momento podamos orar de acuerdo a todo esto que hemos aprendido de la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, solo nos queda decirte gracias por ese plan de redención a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú viniste a la tierra, moriste en una cruz y pagaste el precio de nuestra paz. Hoy nosotros tomamos todo lo que tú nos diste en esa muerte y en esa resurrección. Tomamos absolutamente todo, tomamos tu paz. Declaramos que nuestra mente y cada uno de nuestros sistemas están postrados ante ti. Señor, reciben tu cuidado y tu reposo. Declaro que no miro normal estar inquieto, estar en movimiento de un lado a otro. Declaro que hoy puedo vivir en la paz de Cristo. Puedo vivir en la paz de Cristo y orar para que otros también la puedan disfrutar. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Nos estaremos saludando en una próxima oportunidad. Bendiciones.